Existen encuentros que nos cambian la vida. A través de la historia, profetas se han encontrado con Dios. También existen otros encuentros. En los años 70, en los años 50 y 60, un astrofísico norteamericano llamado Allan Hynek dijo que había 3 tipos de encuentro con seres extraterrestres o también con objetos voladores no identificados, con los ovni. En los últimos años se habla de una 4ª fase. Bienvenido usted en Más Allá a nuestro especial sobre encuentros del 4º tipo. Si existe un fenómeno inexplicable que ha llamado la atención de la humanidad durante las últimas décadas, es el fenómeno ovni. Un fenómeno estudiado por un grupo de científicos como el astrofísico Allan Hynek, quien agrupó los avistamientos en 3 categorías o tipos, que abarcan desde la visualización de objetos hasta el encuentro con humanoides. Sin embargo, cientos de testigos afirman haber tenido experiencias que superan toda escala. Personas que afirman haber sido abducidos, secuestrados y raptados por extrañas criaturas. Supuestos acontecimientos que darían pie a otro tipo de fenómeno, encuentros del 4º tipo. Encuentros que han dado pie a cientos de series y películas como Señales de 2002, o la 4ª fase, dirigida por Olatunji Osunsanmi con Milla Jovovich en el año 2009. ¡Estabas allí! No puedo explicarlo. Acompáñenos esta noche a conocer los casos más sorprendentes del 4º tipo, en exclusiva, solo aquí, en Más Allá. Encuentros cercanos, encuentros con lo imposible. Todos alguna vez, como dije al comienzo en la introducción, nos encontramos en situaciones que no podemos explicar. Alguien a veces frente a esto toma posiciones contradictorias. Algunos callan, pero otros deciden hablar. Y de eso vamos a hablar hoy. De alguien y de algunas personas que dicen que estuvieron frente a algo que estaba por encima de toda lógica. Y hoy estamos con Juan Jesús Vallejo. Juanje, muchas gracias por estar de nuevo en Más Allá. Usted ya viene, es la nómina oficial del programa. Y hoy vamos a hablar de ese tema tan extraño que son estos encuentros del 4º tipo. Buenas noches, Esteban. Tremendamente feliz, como siempre, de estar acá en tu programa, en tu espacio. Sí, porque son luces que están ahí, naves que están ahí. No sabemos de dónde vienen. Yo creo, y en mi opinión, que de otros mundos, quizás de universos paralelos. Pero cuando podemos ver a sus tripulantes, tenemos una información extra que es tremendamente importante. La que nos dan los testigos sobre esos tripulantes de esas extrañas naves que no son de este mundo. Ahora, eso sí, lo que sucede entra casi dentro de un terreno que podemos llamar fábula, porque no hay paralelismo, son casos tremendamente distintos, donde no sabemos si vienen de una forma amigable o simplemente nos ven como si fuéramos un experimento de laboratorio. Y esto lo cambia todo, porque una cosa son ver un ovni, pero otra cosa es ver a alguien que sale o algo, no sabemos qué es, de estos objetos. Hay muchas historias que parecen venir de la fantasía, pero otras que desafían la realidad. Y hoy, para hablar de esas historias, tenemos nada menos y nada más que desde Argentina al señor Jorge Luis Zuckdorf. Sí lo pronuncié bien. Muy buenas noches, Jorge Luis. ¿Cómo están, amigos? Qué ganas de estar con ustedes ahí en la mesa.
Gracias por estar. Algún día espero ir allá o que tú vengas acá y te sientes con nosotros, pero por ahora pues nos comunicamos así, estamos todavía en pandemia. Jorge Luis, este tema de los encuentros de la cuarta fase o del cuarto tipo es muy interesante, ¿no? En la ufología. Es muy interesante. Yo te cuento una cosa que hace muy poquito tiempo justamente lo conversaba con Juanje. Yo soy muy crítico desde un punto de vista de este tipo de casos porque es muy difícil en genérico encontrar pruebas para poder encontrar qué hay de verdad detrás de cada uno de estos casos. Pero hay algunos casos, como los que vamos a hablar hoy, donde las pruebas son abrumadoras y te dejan prácticamente sin respuesta, ¿no? Un poco lo que muchas veces pasa con muchos contactos es que terminan siendo cuestiones de fe. Tú eliges creerle o no creerle a la persona. En estos casos vamos a ver que hay muchísimo más detrás. Juanje, aquí algo ha dicho Jorge Luis y que ya gente siempre me ha tuiteado, y es que, y me ha escrito y me comenta en la calle, que cuando ve estos casos de encuentros con otros seres, generalmente estos encuentros son los más increíbles, con menos evidencias, con menos fotografías, pero que al mismo tiempo generan más expectativa. ¿Cómo explicar esto? Porque muchos nos dicen, bueno, si encontraste a alguien, ¿dónde está? Quítale un dedo, ¿por qué no lo apuñalaste? ¿O dónde está la foto? Solo tenemos testimonios. No, yo creo que tenemos que pensar que si son seres de otro mundo, que es la hipótesis desde mi punto de vista más probable, cuando lleguen aquí es como si yo voy por el campo y me encuentro un hormiguero y una hormiga le dice a la otra, he visto un ser gigante pero no tengo la foto, pero te aseguro que estaba ahí y tal. El impacto cultural de lo que estamos viendo es tan distinto a lo que somos y a lo que nos hemos criado, que tiene que ser algo realmente extraño. Mira, y te pongo un ejemplo, tú que eres antropólogo. No sé si has visto el famoso vídeo en Papúa Nueva Guinea de cuando una tribu ve por primera vez a un hombre blanco y se acercan muy de a poquito y lo tocan porque piensan que es un fantasma, no pensaban que era un ser humano. Imagínate un encuentro entre civilizaciones y seres que son de dos mundos completamente distintos. Hay una parte que es cierta, porque lo que dice Jorge Luis, o sea, es un acto de fe creer a las palabras de ciertos señores, pero es que hay casos, como vamos a analizar esta noche, como el de Travis Walton, donde hay infinidad de personas que ven como este señor es succionado por una luz de una nave. Otro caso, como vamos a ver el de Juan Pérez, que un niño de 12 años, guaraní, ¿cómo se va a inventar que se encuentra con una nave de otro mundo cuando luego psiquiatras además lo analizan y dicen, señores, este tipo no miente? O sea, sí tenemos pruebas de que esos testimonios son reales y se pueden apoyar en diferentes hechos como los que estoy narrando. Bueno, y ustedes quédense ahí porque a continuación van a ver la historia de alguien llamado Travis Walton. Si existe un caso sorprendente en la historia de la ufología, es el de Travis Walton, nacido el 23 de abril de 1957 en Arizona. La vida de este hombre sencillo cambió la noche del 5 de noviembre de 1975, cuando estaba aserrando árboles junto a 6 amigos cerca de la población de Snowflake en Arizona. Esa noche se trasladaban en una camioneta de regreso a sus casas cuando se encontraron con una intensa luz que creyeron era incendio. Al acercarse pudieron observar que se trataba de un objeto en forma de platillo que flotaba a unos 30 metros de altura. Travis salió de la camioneta, se acercó con curiosidad, pero el objeto comenzó a moverse y a emitir un extraño ruido. De repente, un rayo de luz lo golpeó dejándolo inconsciente. Sus compañeros se espantaron y se alejaron en su camioneta. 5 días después, Travis regresó contando una historia que ha sorprendido al público desde entonces. Historia que fue retratada en la película Fuego en el Cielo de 1993. ¿Fraude o realidad? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Uno de los casos más famosos de encuentros
abducción o encuentros de cuarta fase de la historia. Y me alegra mucho que Jorge Luis Zuckdorf esté aquí porque conoce a Travis Walton y lo entrevistó. ¿Cómo fue ese contacto suyo con Travis Walton, Jorge Luis? ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro fue sumamente interesante. Habrá sido en el año 2011, 2012, en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil. Había un congreso ufológico de estos que organiza Ademar Shebaer, que organiza unos congresos realmente muy fuertes, interesantes, llevando personas de todos lados. Y en ese momento yo me encontraba haciendo una de mis series para History Channel, Contacto Extraterrestre, y aprovechamos la ocasión donde se iban a juntar muchísimos expertos para ir a hacer entrevistas. Travis estaba fuera de mi agenda. ¿Por qué? Porque yo necesitaba analistas, no necesitaba a un testigo de un caso directo que yo no iba a tener. Pero en cuanto nos cruzamos con él, cruzamos algunas palabras y yo con mi equipo de producción dijimos, tenemos que entrevistarlo. Y estuvimos más de un día para lograr convencerlo que nos diese la nota, porque imagínense que en ese lugar, en ese momento, en ese contexto, Travis era una superestrella, o sea, iba sacándose fotos, firmando autógrafos con todo el público, cada vez que salía de la palestra estaba rodeado de gente, pero bueno, logramos finalmente sentarnos y hacer una nota en donde nos contó toda su historia. Que es una historia interesante, es una historia fuerte escucharla en primera persona, porque nos narra detalles muy interesantes. Igual yo creo que desde un punto de vista, lo interesante de esta historia es que tiene dos puntos de vista y la unión de esos dos puntos de vista es la que yo creo que la hace realmente asombrosa e increíble. Bueno, y ustedes van a ver esa entrevista que hizo Jorge Luis Zuckdorf a nada más y nada menos que Travis Walton en exclusiva aquí en Más Allá, pero después de estos comerciales. Y les recomendamos que este es nuestro libro oficial en este momento. El libro oficial de Más Allá, Vida después de la muerte. Usted va a cualquier librería y lo pide. También lo puede comprar por internet. Vida después de la muerte, con todas las entrevistas y más que han pasado aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los encuentros de la cuarta fase, del caso de Travis Walton. Nos escriben muchísimo, ustedes también pueden con el numeral de esta noche que es Omni Más Allá. Ya empezaron a escribir hace rato, el numeral es Omni Más Allá y lo que les quería decir también es que nos envían fotos, videos desde Guatemala, muchísima gente de Guatemala, a todos los chapines los queremos mucho, también a los catrachos de Honduras y a la gente de México. Si usted me es de México, los queremos mucho. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, gracias a la serie Contacto OVNI de Jorge Luis Zuckdorf tenemos este material exclusivo. Observen esta primera parte en la que Travis Walton cuenta cosas increíbles aquí en Más Allá. November 5th, 1975, I was working in the woods with 6 other men, and after a day's work, we loaded up our equipment and headed home, and we saw an object hovering near the road on the way. I got out, went up to get a closer look, and I was suddenly hit by a blast of energy from the craft that knocked me unconscious. The crew thought it had killed me and that they were next, so they took off. And then once they got over their fear to some extent, they came back to see if they could help me. And by then the craft had taken me and left. But when that blast of energy hit me, I was knocked unconscious. And when I came to, I didn't know where I was at first. Bueno, Juan Jesús, este es el inicio de la historia. Empecemos a desarrollarla y analizarla con Jorge Luis. ¿Qué es lo que sucede? Él está en un bosque, está con sus amigos y pasan un montón de cosas que nos van a llevar a comprobar que este caso puede ser uno de los más increíbles porque él no es el único,
él no se pierde solo, hay muchos testigos. ¿Qué podemos decir de ese inicio, de ese caso, que lo hace tan sorprendente? Hombre, es una historia fascinante en el sentido de que él va junto con otros compañeros, juraría que eran 6, en una camioneta, están trabajando, son leñadores y van de regreso a casa a dormir. De repente ven esa luz extraña y solamente Travis es el que decide bajar de la camioneta y acercarse a aquello a ver qué es. En el momento en el que él dice que esa energía explosiva se apodera como de él, según relataron sus compañeros, lo vieron levitar como unos 3 metros por encima del suelo, envuelto en un halo de luz, que es lo que hace que se mueran de miedo y salgan a toda pastilla, dejando a su compañero atrás. Minutos más tarde se dan cuenta de lo que están haciendo y van a decir: oye, vaya que a este señor le pase algo y nos echen la culpa a nosotros, démonos la vuelta que esto es grave. Y al darse la vuelta, Travis no está. Y eso es lo que le quiero preguntar a Jorge Luis. El caso es impresionante porque tiene múltiples testigos y ese momento, el primer momento de la desaparición, es muy importante, ¿verdad? Totalmente, es importante, como decía Juan Jesús recién, para mí es muy interesante que estamos hablando de un equipo de 7 leñadores que obviamente como primer punto conocen la zona. Estos 7 leñadores estaban regresando, como decía Juan Jesús, después de un día de trabajo y ocurre toda esta situación. Entre ellos estaba Mick Rogers, que resulta en ese momento era el mejor amigo de Travis Walton entre el resto de los leñadores, que se asustan y se van. Y el problema es que cuando regresan no lo encuentran y no encuentran nada y empiezan a buscar y esa nave, esa luz que habían visto ya no estaba y no tienen idea de qué ocurrió con Travis y deciden regresar a su pueblo para decirles esta historia que me imagino que cualquiera que se ponga en situación de estos leñadores es totalmente inverosímil e increíble. Imaginen ustedes llegar y decir: uno de los que estaba con nosotros se lo llevó un platillo volador. Claro, y es increíble lo que pasó después, porque la historia lo que cuenta Travis es que se encontró con unas criaturas. Y aquí sí viene lo sorprendente. Véalo usted mismo, aquí en Más Allá. The small creatures that I awoke to see, you know, in many ways, you know, they're just compared to the term gray, but they didn't have that term back in those days. And one of the major differences in the description that is around today and what I saw is that the eyes had pupils, they had eyelids and they blink. So, you know, they were hairless, very large cranium, but like a human arrangement of features: 2 eyes, nose, mouth, ears. At the time that this happened to me, I thought that it was an abduction. Una descripción realmente fascinante, porque sean ciertos o no sean ciertos, estos encuentros nos muestran una parte de la humanidad que es inquietante, que es el describir unos seres que parecen no estar en nuestra realidad. Juanje, ¿qué pensar de estos seres? Se parecen mucho al que tengo aquí al lado. Mucho. Sino que generalmente dicen que son así, los párpados, el cuerpo pequeño. Él dice que ese tiempo no les decían grises, pero que se parecen mucho a lo que hoy conocemos. ¿Qué pensar de esta descripción? Pues es una descripción que han hecho infinidad de testigos de este tipo de seres y yo no creo que sea una casualidad. Y además no parece que se comporten de forma amigable. Nos tratan básicamente como ratas de laboratorio. Y eso es lo que asusta y eso es lo complejo del fenómeno OVNI, porque en el mundo de los contactados, y lo hemos hablado muchas veces, hablan de los hermanos, de la paz y vienen a transformar el mundo. No lo creo, serían unos inútiles si quieren buscar la paz en la humanidad, pero cuando vas a testigos en concreto de este tipo de avistamientos, que son muy pocos, no son amigables, simplemente están por aquí de paso y nos investigan como nosotros lo hacemos con una hormiga, con un ratón de laboratorio o con chimpancés. Pero es lo que nos aterra, pero es lo que los datos nos dan.
Jorge Luis, ¿qué pensar de este encuentro, de las descripciones de estos supuestos seres o criaturas que dice él que vio? A mí me sorprende mucho, me sorprende la coincidencia. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en los seres que describe Juan Oscar Pérez en Argentina, también en la década del 70, son de alguna manera similares. Si uno ve las descripciones del matrimonio Hill en la década del 60 en Estados Unidos, de alguna manera terminan siendo similares. Siempre hablamos de seres grandes, medios lánguidos, con colores extraños y con una necesidad de explorar, y a la vez hay descripciones alrededor que son muy interesantes, ¿no? Hay descripciones de aparatos tecnológicos que en aquellos momentos no existían, hay descripciones de diferentes cartas como de navegación. Es muy interesante las coincidencias que van ocurriendo en estos casos. Se me ocurre de alguna manera también el caso en Chile del Cabo Valdés, que hay algunos puntos también en donde encontramos puntos que se van uniendo. Y eso es en parte lo interesante. Yo pensaba en lo que decía Juanje recién, y lo que yo creo es que no están haciendo nada distinto a lo que haríamos nosotros. De hecho, a mí me cuesta despegarnos mucho de esa descripción. Y yo quería hacerle una pregunta a los dos, el que quiera contestar. Travis Walton habla de esto, ¿no? De estos seres que vienen y se lo llevan. Y uno lo ve a él y es una persona muy seria, ¿no? No sonríe nunca, es como si hablaras con alguien que sin emoción. Eso me llama mucho la atención de este testigo. ¿Qué piensan ustedes de ese aspecto? Jorge Luis. Realmente es muy serio, es muy de la cultura, ¿no? Del lugar. Y por otro lado, imagino que su historia la debe haber contado 8.000 millones de veces. Entonces también debe tener ya una forma de contarla y despegarse de ciertos sentimientos, ¿no? Qué sé yo hace un poquito estuve entrevistando a Juan Pérez en Argentina y él todavía por momentos hasta se quiebra y llora. Yo creo que él pudo despegarse del horror de esta historia. Pienso lo mismo lo que pasaba con esas grabaciones del matrimonio Hill, donde lloran desesperadamente en medio de las inducciones hipnóticas. O sea, deben ser cargas emotivas muy fuertes, que es más sano despegarse, por lo menos para la persona. Juanje. Yo coincido completamente con Jorge Luis en el sentido de que si tú has tenido una experiencia traumática y te hacen repetirla 1000 veces, tienes que ponerte frío y quitar la parte del trauma, porque si lo estás viviendo 1000 veces, te va a enloquecer, o sea, va a acabar con tu mente. Entonces yo creo que por eso está así, ya con esa pose de lo cuento, esto sucedió y listo, porque la experiencia no fue agradable. Bueno, señores, experiencias que no son agradables, seres y criaturas que parecen de pesadilla. El fenómeno ovni también parece estar al lado de las sombras. Y por ahora los dejamos con este libro que le encantó a Joan Arenas y se lo vaya a leer, y dice que después de pronto hace un Más Allá Plus. 44 capítulos sobre 4 hombres. Nos lo envía Tatiana de Planeta de Libros. Gracias, Editorial Planeta. Aquí lo tenemos, lo consiguen en cualquier librería. Ya volvemos, esto es Más Allá. Nos escriben mucho y nos escriben en nuestro portal de YouTube, que es Red Más, que entran ahí y ven muchos videos. Está Andrés 1984, Magno Emperador, Carechimba en reversa, dice aquí, fase 4, no sé, está Carechimba en fase 4. Iván Ojeda, está por acá también Pedro L. Lombana, Edison Giraldo, Angie Black 83, Santiago Niño Nova, los esposos Bermeo, los novios Bermeo, se les quiere mucho, que están por allá en China, en Macao, Fater Circus, Ale Gielde. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Bueno, Travis Walton también le contó a Jorge Luis Zuckdorf, que está esta noche con nosotros, cómo fue el proceso de abducción, cómo fue abducido, según sus palabras y según su verdad. Obsérvelo, por favor. After my initial encounter with these small creatures, I went looking for a way out, and I was in this round room that I think was some kind of a viewing room of
the maps of the stars, or maybe it was actually viewing where the craft was. The buttons that I was pushing to try to open a door didn't seem to do anything most of the time, but there was this one lever that made all the stars move in unison together. And that was very disorienting. It almost made me sort of fall down. I was already off balance because I was so weakened after being hit by that energy. But a human being, or what I at first thought was a human being, a human-looking alien came in and took me out of the craft. And he took me into this larger craft or airplane hangar-like thing. And then out of that large room there were some other humans waiting for me. Cortesía de History Channel, esto que acaban de ver, de Archivos OVNI, una serie en la que trabajó Jorge Luis Zuckdorf, que hizo esa entrevista en exclusivo. Y aquí hay una cosa que mucha gente ha criticado de Walton, y es lo que le quiero preguntar a Jorge Luis. Él dice que se despierta y ve palancas y botones, y muchos dicen, bueno, esta es una nave espacial, ¿por qué hay palancas y botones humanos? Es una gran crítica que se le hace, y que está en una sala circular. ¿Qué piensa usted de esto, Jorge Luis? A veces la memoria, más en el trauma, puede no ser demasiado exacta. Y por otro lado, yo lo hablé mucho con muchos psiquiatras, psicólogos, para tratar de entender cómo funciona la mente de un testigo y cuánto podemos creerle. Y lo primero que a mí me decían es, a la hora de recordar algo, nuestra mente automáticamente tiene que fijar ese recuerdo con cosas que medianamente conozca. Entonces, por eso muchas veces ciertos relatos terminan siendo similares. Por ahí le pasó a alguien del público o incluso a ustedes mismos de decir, yo vi un platillo volador y se le veían las ventanas. ¿Y a qué distancia estaba? Y te responden a unos 500, 600 metros. ¿Y cómo ves una ventana a 500, 600 metros? Y esa persona no está mintiendo, es el cerebro que va ocupando cosas que a veces no entiende con elementos que conoce y comprende. O puede ser realmente que su recuerdo sea vívido y realmente sea así lo que sucedió. Pero este tipo de cosas suelen ocurrir muchísimas veces, no solo en fenómenos ovnis, de hecho son cuestiones que se tienen en cuenta hasta con testigos de crímenes. Juanje, ¿qué piensa de esta discusión que se tiene con este testimonio de Travis Walton? Pues muy parecido a Jorge Luis. Ten en cuenta que ese testimonio, ese recuerdo, a él se lo sacan a base de regresiones hipnóticas, donde tienes un recuerdo oculto, traumático, e intentan sacarte qué sucedió y tienes que ir rellenando las piezas del puzzle. Entonces es normal que su cerebro viera cosas que no son exactamente a lo mejor una palanca o un botón, pero que su mente las identifica como cosas que tú ya conoces. No eres capaz de reconocer lo que es completamente distinto a ti. Entonces, eso es una asimilación cultural y psicológica que es muy sencilla, pero eso desde mi punto de vista no le quita para nada credibilidad a su testimonio, ¿vale? Aunque haya detalles que él deforma de la realidad. Bueno, y uno de los momentos más extraordinarios, que está también en un libro y en una película que se llama Fuego en el Cielo, creo, de 1993, es cuando Travis Walton descubre que no está solo con alienígenas, sino que él dice que habían otros humanos al interior de esta nave o de donde estuviera. Observen, por favor, esta parte de la entrevista gracias a History Channel y a Jorge Luis Zuckdorf. I don't know if this was like a forceful intervention where the human beings coming in and taking me away from these little creatures, or was there some kind of cooperation? You know, there's all kinds of speculations about the nature of their relationship, because I didn't see the human-looking beings and these little creatures together at the same time. It's been speculated that perhaps the aliens, in seeing my reaction to their appearance, just to overcome that fear, somehow created the illusion, maybe a hologram or something that would be more reassuring to me
in looking more human. Y aquí viene una parte de la historia, Juan Jesús, aquí viene una parte que me parece sorprendente. Él dice que ve unos seres pequeños como este que está aquí, que le llamamos UFO, es nuestra mascota, y dice que también ve unos humanos y que no sabe por qué están ahí, y le dan la explicación de que pueden ser que hologramas o robots o algo que le ponen al frente para que no se asuste. ¿Qué piensa de la misma teoría y de esta narración? Quizás no sea tan loca. Si esta gente es capaz de viajar a través de galaxias y del universo y son capaces de meterse en nuestra mente, como hay otros casos que son los famosos visitantes de dormitorio, si son capaces de entrar en nuestra mente cuando tú estás en un estado de histeria, intentar proyectar una imagen de algo que te sea familiar para que no te aterres. ¿Es una hipótesis descabellada? Desde mi punto de vista no, para nada. Podría ser factible. Aquí hablábamos hace tiempo, Juan Jesús, de los nórdicos y que hay una teoría que los nórdicos son tan bellos y perfectos porque en realidad son algo que es una proyección o de nuestra mente, de lo que queremos ver en este fenómeno, o de algo que nos queremos en una parte bonita, tal vez que oculta al monstruo, ¿no? Mira, una de las cosas más absurdas, muchas representaciones de Jesucristo donde aparece con el pelo castaño y casi rubio, cuando obviamente un señor de la Palestina, Israel, de hace 2000 años, no creo que fuera rubio para nada. ¿Qué piensa Jorge Luis Zuckdorf de esta discusión sobre este testimonio? Estos son los puntos donde más me cuesta, porque son los puntos donde yo digo que elegís creer o elegís no creer. Para ninguno de los dos puntos tendría pruebas, ni para decir que tiene razón ni que estaba equivocado. Sí es cierto y es interesante lo que hablaban de los nórdicos, y a mí hay un punto que me interesa, es que siempre la proyección, y fíjense que lo llamo proyecciones, de estos seres, estamos hablando de alguna manera de humanoides. Siempre tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos manos, dos pies, un torso. Siempre de alguna manera son parecidos a nosotros. Me preguntaría por qué. Sí, buena pregunta. ¿Por qué no son otra forma de vida? No sé, voy a especular. ¿Por qué no son una baba que pueda pensar? O luz, o por qué tienen que tener dedos, brazos, cabeza, ¿no? Hombre, supuestamente la figura antropomorfa es funcional para poder crear otros objetos y mecanismos complejos. Por eso el animal en la Tierra que es capaz de imitarnos en ciertas cosas, el único realmente con gran habilidad son los chimpancés, los gorilas o los orangutanes, porque tienen esta misma forma que nosotros y esa facilidad para operar con los dedos. Imaginarme una baba construyendo un ovni es complicado, ¿me entiendes? Veo el ovni chorreando por todos lados. Bueno, señores, ustedes quédense ahí. Les recomendamos este otro libro de Planeta, Los Amamos Planeta, que nos envían esto a Tatiana y a Soraya, la queremos mucho. Aquí está, esto es Las Fronteras de la Guerra, de Eduardo Pizarro. Lo recomendamos aquí en Más Allá. Ya volvemos después de estos comerciales. Nos escriben con el numeral OVNI Más Allá. Desde México nos dicen que cuando hacemos un programa de la zona del silencio hay que hacerlo algún día, y te invito, Juanje, y también a Jorge Luis. Muchas gracias. Nos escriben también muchísimo por acá desde Panamá, y nos dicen que un saludo grandísimo también de Ecuador, que cuando hablamos de la Cueva de los Tallos, y nos envían muchos temas, los tenemos en cuenta. Siempre en Más Allá tenemos en cuenta sus temas. Un saludo grandísimo a todos ustedes, estén donde estén, si nos ven en YouTube o si nos ven en directo por Red Más aquí en Claro, Colombia. Y bueno, hay un caso que es como el Travis Walton latino, digámoslo así. Sucede en Argentina, también lo entrevistó Jorge Luis Zuckdorf. Es un hombre de origen guaraní y esta es su historia. Juan Óscar Pérez es un hombre sencillo, indígena, fuerte, un hombre cuya vida cambió poco tiempo después de haber cumplido 12 años mientras trabajaba en el sector del Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, en Argentina. Juan asegura que mientras caminaba a buscar unos caballos propiedad de su familia, apareció una espesa y enigmática niebla. Entre la niebla pudo ver un extraño objeto con forma de caseta que tenía aleros y se apoyaba en el suelo sobre 3 esferas. El
objeto abrió una especie de compuerta y se desplegó una escalera de la que descendió un ser de unos 3 metros de altura, con traje metálico y una especie de manguera que partía de la zona de la cabeza y llegaba hasta el suelo. Un relato increíble que se popularizó gracias a la prensa y al documental Testigo de Otro Mundo de 2018. Nunca tuve un respaldo. Lo mío estaba mal. Me sentía que estaba loco. Supiera lo que me estaba pasando. ¿Qué esconden sus palabras? ¿Encuentro o simulación? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Otro caso sorprendente. Jorge Luis, Juan Oscar Pérez. ¿Qué le dice a usted ese nombre? Me dice que es una historia de estas que no tienen explicación, que se ha investigado por muchísimos años y se han llegado a algunas conclusiones sorprendentes, más allá que antes decía que no tenían necesariamente explicación. La historia, como bien narraba la presentación del caso, es eso, es un gaucho, un niño de 12 años que estaba a caballo cerca de la casa en medio de la noche, cuando se encuentra con algo, que él ese algo dentro de su cultura y de su conocimiento lo relaciona con una caseta de esas que las mueven los tractores y que se utilizan en momentos de cosecha. Lo que cuenta él es que frena, que le da curiosidad, que ata su caballo a uno de los lados de esta caseta y que intenta subir. Y cuando sube, no puede pasar porque hay como una especie de, él dice como una gelatina que no lo deja pasar, y desde ahí observa un ser muy alto, muy grande, y un ser pequeño, como robótico, lleno de gomas, por decirlo de alguna manera, bastante parecido a lo que fue después el robot de las últimas películas de la Guerra de las Galaxias. En un momento este objeto empieza a moverse, él se asusta, se baja rápidamente, tiene miedo por el caballo que está atado, lo desata, el caballo está muy nervioso, intenta subirse, no puede, y de golpe este ser alto que había visto dentro de la nave está al lado de él, lo toma del brazo izquierdo y lo ayuda a subirse al caballo. Bueno, él se va galopando rápidamente. Este objeto se levanta, empieza a volar, y lo que cuenta es que empiezan a cruzarlo varios objetos de luz por delante de él. Llega a la casa, ve que tiene una marca en el brazo, una lastimadura, cuenta lo que pasó después de un tiempo, nadie le cree, o sea, fue como una historia bastante traumática, y ahí termina esta primera parte de la historia. El tema es que después se hacen análisis. Sí, ¿y qué dirían esos análisis rápidamente? Rápidamente, años después, un psiquiatra muy reconocido de Argentina, Néstor Berlanda, se dedica a investigarlo y tratar de entender qué es lo que ocurrió. Y entre otras cosas se da cuenta que él, cuando duerme del lado de la marca, empieza a tener visiones, según el propio Juan Pérez, que son visiones que puede ver el futuro, que ve destellos de cosas que todavía no ocurrieron y que a él le dan miedo. Y empiezan a ocurrir diferentes cosas que Berlanda en realidad las interpreta como signos de su cultura ancestral, de los guaraníes, como que esta experiencia de alguna manera despertó en él alguna herencia chamánica. Interesante, es un caso muy extraño, Juan Jesús. Hay una parte que es espiritual, digámoslo así, como espiritual, cultural del testigo, que pues hace parte de una etnia muy importante de América y una tradición cultural riquísima, y otra parte que son esos aspectos extraños de que se encuentra con un ser muy alto y uno muy pequeño como un robot, que nos recuerda a la Guerra de las Galaxias. Muchos dicen que eso, Juan Jesús, es porque vio la Guerra de las Galaxias o más adelante lo tuvo, pero también recuerda
recuerdo mucho que lo comparan con otros casos como el de Rusia, tan lejanos, Voronezh, donde también ven un robot pequeño y una criatura muy grande, ¿no? Sí, pero bueno, hay que decir que el caso de Juan Óscar Pérez es muy curioso. Él ve el robot este pequeño, lo ve como picando carne, como si estuviera haciendo análisis de carne fuera de alguna vaca, de alguna cosa. Y eso también me parece curioso por todas las mutilaciones de ganado que han aparecido en Argentina. Y luego, para mí lo más rescatable del caso, lo más curioso es qué cruel puede llegar a ser la sociedad cuando alguien comenta que ha tenido una experiencia que se sale de los cánones de lo que entendemos que es usual o normal. A mí esto me parece una barbaridad. Un niño con 12 años que sí tiene análisis psiquiátrico después, gracias al señor Néstor Berlanda, y que queda claro que no está loco. Luego ya cosa distinta es cómo su mente asocie o asimile lo que le sucedió con lo que él es, que es parte de una etnia que tiene milenaria, maravillosa por cierto, que vive aquí en América. Entonces ya cosa distinta es lo que su mente haga con esa experiencia que tuvo, porque quizás para los guaraníes, si esto hubiera pasado hace 1000 años, estuvo cerca de los dioses. Sí, y es lo que le quería preguntar a Jorge Luis. ¿Qué hay de la vida del testigo? ¿Qué ha pasado con él? Entiendo que hubo un documental muy famoso en Argentina y entiendo también que sigue contando su historia y se siente muy afectado, ¿no? Cada vez que la narra. Definitivamente, yo lo entrevisté hace muy poquito para un proyecto del cual todavía no podemos contar mucho y gran parte de la entrevista la hace llorando. Sí, realmente él está muy afectado. Él se corrió por muchos años de este tema, se dedicó a seguir trabajando en el campo y muchos años después volvió a contar su historia como la está contando desde hace ya algún tiempo. Esto es muy extraño, Juan Jesús, porque muchos de los que deciden hablar, porque hay muchos que no hablan. Estoy seguro que muchas personas que nos ven en YouTube por toda América o aquí en Colombia pueden haber tenido experiencias similares, pero no las dicen porque les da miedo que les digan locos. Pero aquí vemos dos ejemplos muy distantes. Travis Walton, que parece que recitara, porque ya se la sabe de memoria, que a veces uno dice, bueno, parece como si fuera un robot mismo, y este señor que ya está en el otro lado de la emocionalidad. Muy sencillo desde mi punto de vista. A Travis Walton no le pasó eso con 12 años y que te digan tus vecinos están locos. Travis Walton es un caso que desde el principio es un señor que desaparece 6 días, al que se busca, con una serie de leñadores además que pasan por el detector de mentiras. Y la sorpresa del sheriff que estaban diciendo la verdad, que aquella nave se lo llevó. Y el caso de Juan Óscar Pérez es muy distinto porque es un niño que sufre, digamos, todo un ostracismo, todo un señalamiento de eres un mentiroso y bla bla, mientras que Travis Walton es una estrella mediática a las 2 semanas. ¿Cuál es su conclusión? Ya estamos terminando el programa de hoy, Jorge Luis, de lo que hemos visto hoy, ya que usted estuvo cerca de estas dos personas. Definitivamente coincido con lo que decía Juanje recién. La historia de Travis Walton tiene una segunda línea, que es lo que ocurrió con el resto de los leñadores, de que pensaron en el pueblo que en realidad lo habían asesinado y se habían deshecho del cuerpo y pasaron por este detector de mentiras, y ya desde los primeros 2-3 días la noticia empezó a correr por todo Estados Unidos, y cuando apareció y contó su versión, todo fue más fuerte todavía. Esta segunda historia es como que fue más hacia adentro por mucho tiempo. Son dos tipos de relatos muy diferentes, pero en el fondo son dos historias bastante similares, y eso llama muchísimo la atención. Antes de irme, quería contarte esto, que estos videos los estamos publicando con History en esta sección que se llama Archivos OVNIs, que es una sección en donde yo tengo muchas entrevistas con personajes así, que nunca publiqué, que las tengo guardadas, algunas hace más de una década, y que decidimos empezar a prepararlas para compartirlas con el público. Va a haber muchísimas experiencias y también hay algunas entrevistas que me hacen a mí contando las anécdotas mientras
fui viviendo cada una de estas experiencias. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Dónde pueden seguirlo, Jorge Luis? ¿Cómo alguien puede comunicarse con usted? Por mis redes, por supuesto, yo en las redes respondo a los mensajes constantemente. En Instagram soy @JorgeLuisSOficial, Jorge Luis S Oficial, y en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Muchas gracias por estar aquí en Más Allá. Juan Jesús Vallejo, ¿cuál es su conclusión y dónde lo consiguen a usted o cómo pueden contactarlo? Mi conclusión es que están aquí. Mi conclusión es que es una pena lo que le pasó a Juan Óscar Pérez, que por pensar distinto, porque tengas una experiencia que no podemos comprender, tengas que aguantar que te señalen como si fueras loco, y le destrozaron la vida con eso. Creo que es una reflexión social para hacer, no solo dentro del fenómeno OVNI, sino para darnos cuenta que vivimos en un mundo muy injusto porque somos nosotros los que hacemos ese mundo injusto. Creo que es la reflexión más importante. La otra es que realmente yo sí creo que de vez en cuando están aquí y están entre nosotros. Y la gente que quiera seguirme, mis redes sociales, en Twitter @JuanGVallejo, que es Juan J. E. Vallejo, y en Instagram y en Facebook como Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias. Y tiene un canal de YouTube también para que se Sí, pasen por ahí. Oculto tras las sombras. Tengo un canal de YouTube. Oculto tras las sombras. Pásense de ese a este y de este a ese y vean los contenidos que son increíbles. Y ustedes esperen la próxima semana otro programa de Más Allá. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un Más Allá.